Estamos en el principio número 5, titulado La membresía. Y bueno, ya leímos el texto bíblico la semana pasada. Básicamente estamos en la lección número 1, titulada La iglesia. Entonces, como objetivo principal tenemos que vamos a conocer la historia de la iglesia cristiana. Obviamente este es un tema sumamente amplio. No lo vamos a poder abarcar en una lección y en las clases que tengan que ver con esta lección, porque no creo que terminemos en este día o tal vez. Pero bueno, vamos a hacer como un resumen con respecto a lo que está en el contenido de avance. Entonces vamos a conocer la historia de la iglesia cristiana. Primero, como historia de la iglesia cristiana, podemos decir que desde los inicios del cristianismo, en el entorno del mundo greco-romano, existió un periodo formativo que marcó la pauta para toda la historia de la iglesia. Aquí hay un detalle que podríamos tomar en cuenta, de que aquí se da a entender de que la iglesia o el cristianismo como tal surgió en esos tiempos que vino el Señor Jesucristo. Buenas noches, bienvenida hermana Rebeca. Entonces, buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Entonces, sí, nos vamos a lo que conlleva propiamente el cristianismo, se puede decir que surgió en esos tiempos y fue fundada, se podría decir, o inició oficialmente en Pentecostés, aunque hay otros que ponen como de punto de partida en la institución de la Santa Cena o la Cena del Señor, porque ahí fue donde fue como enseñado por el Señor Jesús el nuevo pacto. O hay otras personas que dicen que inició desde que vino el Señor Jesús aquí a encarnarse, ¿verdad? Hay otra línea de pensamiento que dice de que realmente la iglesia como tal no nació en ese tiempo, sino que realmente desde el principio, desde la creación de todas las cosas, desde que estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, existe esa iglesia, que es una iglesia invisible, espiritual en ese sentido, ¿verdad? Que son personas que pues tienen la fe puesta en Dios. Obviamente en esos tiempos no estaba el Señor Jesucristo, solo habían algunos detalles que fueron surgiendo poco a poco, esa revelación que estaba haciendo Dios para con las personas sobre la necesidad de un Mesías para poder lograr pisotear la cabeza de la serpiente, llámese Satanás o llámese el pecado, para triunfar sobre el mal, y que nosotros íbamos a tener esa esperanza como seres humanos en ese Mesías, en ese Cristo, en ese ungido que iba a posibilitar la salvación de los hijos de Dios. Y bueno, y esa revelación es progresiva desde el inicio de los tiempos, pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar en la historia de la iglesia cristiana como tal, o sea, en esos tiempos de Pentecostés, en donde inició, por así decirlo, la iglesia cristiana. Que por cierto en esos tiempos no se le llamaban cristianos todavía, pero sin embargo pues ahí se le atribuye el inicio de la iglesia cristiana. Hoy en día seguimos viviendo bajo el influjo de algunas de las decisiones que se tomaron entonces. O sea, recuerden de que esto fue progresivo, poco a poco fue surgiendo. De hecho, en esos tiempos se le conoce como la iglesia primitiva, en donde estaban los apóstoles del Señor como enseñando y formando a esos nuevos cristianos, a esos nuevos discípulos, seguidores de Cristo, para poder extender el reino, para poder sembrar la semilla a muchas más partes, a muchas más personas. Y bueno, fueron tiempos difíciles en donde hubo persecución y ellos pues fueron mártires en la mayoría de los casos de los apóstoles, de los discípulos directos del Señor Jesús. Pero
Su trabajo fue muy bueno porque realmente eso hizo que el cristianismo creciera grandemente en esa área geográfica que se fue extendiendo poco a poco. El apóstol Pablo ayudó en ese sentido a poder fundar muchas iglesias y así se fue expandiendo el conocimiento del Señor Jesucristo, el Evangelio. Bienvenida, hermana Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Entonces, el cristianismo surgió en un mundo que tenía ya sus propias religiones, sus culturas y sus estructuras políticas y sociales. Recordemos que estamos hablando del año cero, por así decirlo. Antes de Cristo, bueno, de los tiempos de Cristo, ¿verdad? El año 30, más o menos, 33, para adelante, pues. Estos fueron los tiempos en donde fue surgiendo el cristianismo. Obviamente ya existían religiones, ya había una cultura, estaban en ese mundo greco-romano, en donde el imperio imperante en ese momento, valga la redundancia, es Roma, ¿verdad? Y ellos habían traído del mundo griego mucho de su cultura, la transformaron de alguna forma, la adaptaron a esa nueva cultura que estaba surgiendo. Entonces, de hecho, el idioma que se utilizaba en ese tiempo más comúnmente por la gente era el griego. Entonces, por eso es que era un mundo que ya tenía muy definido muchas cosas. Por ejemplo, ya existían algunas religiones, muchos eran panteístas, o sea, creían en un montón de cosas, en un montón de dioses con D minúscula, eh, eran politeístas. Y habían también, bueno, estaba la religión, por así decirlo, del judaísmo, en donde la mayoría de israelitas o judíos, más que todo, eran como de esa religión, aunque tal vez en ese momento no se le conocía como tal, pero sí ellos tenían claro su doctrina y sus libros sagrados, que en este caso era el Antiguo Testamento, conformado por lo que ya estudiamos. Aunque el canon no estaba formado, pues ellos tenían bien conocidos esos libros que son eh, hoy en día parte de nuestro Antiguo Testamento. O sea, tenían el Pentateuco, tenían los escritos, tenían los profetas, que ahí estaban los profetas menores, los profetas mayores, y bueno, y tenían otra literatura que lo pudimos ver el listado en la Septuaginta, que medio estudiamos hace unas clases, ¿verdad? Que la Septuaginta es la traducción del hebreo, bueno, del Antiguo Testamento que se tenía al griego, de tal manera que pueda ser más accesible para todas esas personas en ese tiempo. De hecho, se dice que la Septuaginta fue la versión de la Biblia del Antiguo Testamento, se puede decir, que utilizaron y usaron entonces los discípulos del Señor Jesucristo. Inclusive se dice que el Señor Jesucristo también la utilizó. Pero bueno, en ese contexto fue que surgió la iglesia cristiana. Dentro de ese marco, la nueva fe se fue abriendo camino. Recordemos que el judaísmo, en ese tiempo, pues, bueno, los judíos como tal, pues, eran muy celosos con el tema de su religión, de sus doctrinas. Los fariseos, los saduceos, eh, los doctores de la ley, escribas, eran muy celosos con el tema de la palabra. Y obviamente ellos pasaron por tanta idolatría en su historia que llegó un momento que, pues sí, o sea, llegaron a ser muy cuidadosos con ese tema de nuevas enseñanzas y cosas así, pero al fin y al cabo ellos también como que le dieron mayor énfasis al legalismo, a la interpretación adicional de lo que la palabra de Dios estaba enseñando. Entonces muchos rabís, muchos maestros empezaron a colocar cargas y detallar muchas cosas que en la palabra no estaban. Entonces ellos trataban como de
añadir más al texto sagrado. Y pues en eso pues se le fue la mano realmente, pusieron demasiadas cercas, de tal manera que nadie podía ni siquiera caminar pues donde tenía que caminar, o sea, abriéndose paso en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en ese tiempo pues era incompatible entonces el cristianismo con el judaísmo, por así decirlo. O sea, porque los judíos no creían que el Mesías, el Cristo, iba a ser como el Señor Jesús, sino que ellos veían a un Cristo, a un Mesías triunfador, alguien que iba a prácticamente liberarlos del yugo del Imperio Romano. O sea, ellos pensaban en un reinado terrenal, en un paraíso aquí, en ese momento, y pues no era así lo que enseñaban las escrituras, sino que podemos ver en muchas partes del Antiguo Testamento que ese Mesías, ese siervo, ese Cristo, ese ungido, iba a sufrir también. De hecho, se infiere en muchos textos bíblicos, unos más claros que otros, que ese Mesías iba a morir y se infiere que también iba a resucitar. Y pues iba a resucitar en gloria, pues. Entonces, esas dos etapas de esas dos venidas, por así decirlo, de ese Mesías, es la parte que ellos no lograron comprender en el Antiguo Testamento, sino que ellos lo veían como un Mesías triunfador. De hecho, los discípulos cayeron en esa trampa de interpretación, ¿verdad? Y obviamente es difícil entender el Evangelio con solo el Antiguo Testamento. De hecho, los profetas pues anhelaban estos tiempos, se dice en Primera de Pedro, me recuerdo que por ahí se menciona eso, de que ellos, los profetas del Antiguo Testamento, ellos anhelaban saber cómo iba a ser, en qué circunstancia iba a venir el Mesías o cómo iba a ser esa salvación que iba a venir, esa gracia, cómo iba a ser. Y pues yo creo que nadie tenía claro de cómo iba a ser, pues, o sea, y por eso es que aún los discípulos, ellos creían que ahí iba a ser el reino, ¿verdad? Y por eso es que se preguntaban quién iba a ser el primero, quién iba a estar a la derecha o a la izquierda del Señor en el reino y cosas así, ¿verdad? Pensando de forma terrenal. Entonces, era incompatible, esa era la cuestión, era incompatible el judaísmo como tal en ese tiempo con el cristianismo, porque ellos creían en el Señor Jesús y el judío, pues, y los más que todo, los fariseos y los que tenían el control o la gestión, los sacerdotes del templo, pues, no les cabía en la mente eso, pues, esa figura del Cristo. Seguían haciendo sus rituales de sacrificios hasta que en el año 70, pues, se confirmó ese quiebre definitivo, ¿verdad? De que ya con eso se confirma de que los sacrificios ya no servían de nada porque el Señor Jesús pues murió una sola vez y para siempre, el justo por los injustos. Fue el sacrificio definitivo, que todos los demás sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él. Entonces Dios pues les confirmó prácticamente con la destrucción del templo eso, ¿verdad? Pero bien, al mismo tiempo se fue definiendo a sí mismo. El cristianismo fue formándose poco a poco. Las actividades que hacían, por ejemplo, en Hechos podemos ver que al principio los apóstoles hacían todo, los 11, y después asignaron a Matías como el 12º apóstol, de acuerdo a ciertas profecías que interpretaron de Salmos, me parece, que alguien tenía que tomar el lugar del que traicionó al Señor Jesús. Y bueno, ya hay una discusión de que si fue realmente Matías o si realmente el apóstol designado por el Señor Jesús fue el apóstol Pablo, que yo me inclino más a eso, pero bueno, no tenemos suficiente claridad en la Biblia como para afirmar eso, pero muy probablemente así sea, ¿verdad? El apóstol Pablo fue de los que más trabajaron sobre la obra. El Señor Jesucristo fue quien lo llamó a ser apóstol y fue muy prolífico su ministerio. Pero bueno, el punto es de que ellos hacían todo, oraban, predicaban, servían a las mesas, ya sea por
temas de comunión, de coinonía entre ellos, o por el tema de participar de la cena del Señor, pero en fin, ellos vieron que ellos solitos no podían hacer todo, la iglesia estaba creciendo rápidamente, entonces designaron diáconos, o sea, servidores, para que apoyaran. Y así, ¿verdad? La iglesia se fue formando, definiendo muchas cosas, tuvieron el concilio de Jerusalén, en donde dieron a entender a los gentiles de que no era necesario que se circuncidaran, que no era necesario que tomaran al pie de la letra la ley de Moisés, sino que les bastaba con algunos detalles y poco a poco se iban formando también con lo que en la palabra de Dios dice, porque no es de que, pues sí, que seamos sin ley, ¿verdad? Que ahora como estamos en tiempo de gracia, pues ya la ley ya no tiene sentido. No, no es eso, ¿verdad? Sino que la ley moral, por ejemplo, los 10 mandamientos, esos están vigentes. Ahora que somos salvos por medio de la obediencia a esa ley, ahí sí no es, ¿verdad? Eso sí no aplica, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esas obras, que son el cumplimiento de esos mandamientos, son una consecuencia, una evidencia de nuestra fe, porque si no, nuestra fe fuera muerta, como dice Santiago, ¿verdad? Entonces, pero es algo que hace el Espíritu Santo que mora en los creyentes, o sea, que colaboramos junto al Espíritu Santo para ser transformados e ir de gloria en gloria hasta ser como el Señor Jesucristo, que obviamente de este lado de la eternidad, en este cuerpo mortal, ¿verdad? No lo vamos a conseguir, pero tenemos esa esperanza en el reino venidero. Entonces, pero bueno, me salió un poco del tema, pero el punto es de que se estaba formando la iglesia cristiana en esos tiempos y muchas cosas se fueron definiendo. La primera y más importante tarea del cristianismo fue definir su propia naturaleza ante el judaísmo del cual surgió. O sea, hubo una bifurcación del el judaísmo al cristianismo, aunque bueno, muchos de los ministerios de los apóstoles, por ejemplo, el ministerio del apóstol Santiago, Pedro, Juan, ellos se dedicaban más como a los judíos. Y de hecho el apóstol Pablo también, cuando se movilizaba a algún nuevo lugar, a una nueva región, primero iba a las sinagogas de los judíos para predicarles a ellos el evangelio. Pero ellos no lo recibían, se iba a los gentiles y ellos eran los que más recibían la palabra. Y hasta el día de hoy así es, ¿verdad? La mayoría de cristianos en el mundo somos gentiles, se puede decir, ¿verdad? Mientras que el judío, pues la mayoría de ellos no creen en el Señor Jesucristo todavía hoy en estos tiempos como el Mesías, aún teniendo tanta profecía, tanta evidencia bíblica sobre todo eso. Pero bueno, de la historia de la iglesia primitiva o primera iglesia cristiana, el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene suficiente información. Sin embargo, debemos recordar que la iglesia fue fundada el día de Pentecostés en Jerusalén, según lo relata Hechos capítulo 2, versículo 1. Como les digo, ahí hay muchos puntos de vista referente a eso. Permítame que no haya ese texto bíblico. Aquí está. Pero bueno, como tal, la iglesia cristiana se puede decir que sí inició aquí en Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, recuerden que esta es una fiesta del Señor, instituida por el Señor, era una de las 7 fiestas principales y una de las, bueno, todas eran muy importantes realmente, pero que se cumplió justamente después de la fiesta de las primicias, que bueno, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que la primera era la Pascua, coincide con la muerte, con el sacrificio del Señor Jesucristo como el Cordero sin mancha. Luego está la fiesta de los panes sin levaduras, los 7 días. Dentro de esos 7 días, el día, quiero ver, no me recuerdo si era sábado o domingo, creo que era domingo. Era un día después del día de reposo de la semana. Caía el día de las primicias, que simboliza, sí, el domingo, efectivamente, porque simboliza la resurrección del Señor Jesucristo. Y luego de ese día domingo se contaban
7 semanas creo que eran, quiero ver, 7 por 7, ajá, 7 semanas, eran 50 días, o sea, bueno, caía al siguiente, caía como 7 semanas después el día domingo. Y ese tema del día domingo tiene un sentido, ¿verdad? Es el día del Señor. Por eso es que nosotros nos reunimos en día domingo, porque el Señor Jesús resucitó en domingo. Las apariciones del Señor Jesús fue en domingo. Pentecostés cayó en día domingo y así hay un montón de referencias, ¿verdad? Pero no ese es el tema ahorita. La cosa es que en Pentecostés, ese primer día de la semana, día domingo, estaban todos unánimes juntos. O sea, porque ese era el mandato que les dio el Señor Jesucristo, que permanecieran juntos, que estuvieran ahí en donde les dijo, orando, ¿verdad? Y esperando, porque iba a recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, justamente en Pentecostés, en esa fiesta, fue que sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. O sea, ellos sintieron el Espíritu Santo y acuérdense que esta es la inauguración de la iglesia, pues tuvo que ser algo grandioso y algo que iba a cumplir ciertas profecías que más adelante el apóstol Pedro en su discurso, en su predicación, habla al respecto, pero no ese es el punto ahorita. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ese fue el tiempo de Pentecostés, en donde se puede decir que oficialmente inició o, um, o fue fundada, por así decirlo, la iglesia cristiana. A través de la historia, Dios siempre ha mantenido el remanente fiel para guardar la identidad genuina de un verdadero cristiano. Y estamos hablando desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, Caín mató a Abel. Ya sabemos quién es de Dios y quién no. Caín, en este caso, fue desaprobado. Y bueno, no solo por un designio divino, sino más bien también por sus actos, porque él podía decidir entre hacer lo bueno y lo malo y se lo dijo Dios directamente. Y sin embargo, él decidió hacer lo malo, ¿verdad? Y pareciera que no tuvo remordimiento, porque cuando le preguntó a Dios qué pasó con el hermano, ¿verdad? Y le dijo de que acaso yo soy guarda de mi hermano, le dijo, o sea, algo que, pues sí, en lugar de aceptar, arrepentirse, sentirse dolido por lo que había hecho, pues él no sintió nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, así podemos ver a lo largo de la línea del tiempo que han habido hijos de Dios y han habido personas que pues se han alejado más de Dios y no quieren tener una relación cercana con Dios. No necesariamente por un tema de sangre, no, de hecho no es un tema de sangre, porque en la misma palabra en el Nuevo Testamento nos dice que no todo el que es judío perdón, no todo el que es israelita, sino que hay un Israel espiritual. Por eso es que no todos los hijos de Abraham son parte de esa promesa, ¿verdad? No es un tema de sangre, porque si no, pues Caín y Abel eran hermanos, pues eran hermanos de sangre y pues sin embargo uno fue salvo y el otro no. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Esaú y Jacob. Y bueno, y así hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Entonces, con el nacimiento de la iglesia primitiva se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Esto pasó en Antioquía, que fue la primera vez que se usó esa palabra de cristianos. Buscando el significado de la palabra cristianos, hay varias como opiniones. Hay quienes dicen es toda persona que es seguidor de Cristo, el Señor Jesús de Nazaret, o sea, el Cristo. También hay otros que dicen que es como una etimología o una traducción muy literal de como un pequeño Cristo, como pequeño Cristo, o sea, era una forma como de insulto, que algo así se le estaba dando a los primeros discípulos o cristianos, ¿verdad? O sea, era como un insulto, por así decirlo, y pues eso así quedó.
O también se dice que significa ser pertenecientes a Cristo. Entonces, algo así puede ser la traducción también. El punto es de que somos seguidores del Señor Jesús, ¿verdad? Porque creemos que Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que es Dios. Se deriva el nombre de cristianos evangélicos y no protestantes, como se nos suele llamar. Pues ya creo que lo han oído, pues que la iglesia tradicional, pues se les suele nombrar a nosotros los cristianos evangélicos como protestantes. Como quien dice, nosotros somos los hermanos separados. Más bien la separación es de otra parte de la moneda, ¿verdad? Porque se alejaron de lo que la palabra de Dios realmente dice. Y no solamente se alejaron, sino que lo ratificaron con el concilio, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Letrán, no me acuerdo, el que fue el de Contrarreforma protestante. Entonces ahí prácticamente se separaron totalmente, ¿verdad? Y al final, pues, recuerden de que la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un edificio, son personas, es algo espiritual, no es que, o sea, definitivamente a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica siempre han habido salvos, así como se menciona aquí arriba, ¿verdad? Dios en todo a lo largo de la historia ha mantenido el remanente fiel. Entonces, muchos personajes de la iglesia, de la iglesia, de ese periodo de la Iglesia Católica, en esa Edad Media, por ejemplo, hubieron miles, millones probablemente de cristianos, de hijos de Dios, salvos, aunque pues era más difícil tener acceso a la palabra de Dios, era más difícil leerlo porque estaba en latín y no cualquiera podía leer en latín, había mucho analfabetismo, las misas eran en latín y un montón de detalles, ¿verdad? Que no podemos ahondar ahorita, eh, pero sin embargo, pues Dios siempre se ha guardado un remanente. Entonces, definitivamente la iglesia es el cuerpo de Cristo y es espiritual. No podemos nosotros decir que tal denominación, todos los que son de tal denominación son cristianos realmente. No podemos aseverar eso. En Hechos capítulo 11, quiero ver. Hechos capítulo 11, versículo 26, nos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En este contexto, el apóstol Pablo y Bernabé fueron a ese lugar y pues predicaron, estuvieron ahí un año, dice, y pues fue bastante el aumento de nuevos creyentes y ahí fue donde por primera vez les llamaron cristianos. Bueno, ahora ya vimos un poco sobre la historia de la iglesia cristiana y esto es muy a grandes rasgos porque faltaría hablar mucho sobre ese tiempo de la patrística que fue el tiempo posterior a la iglesia primitiva, o sea, prácticamente son los discípulos o las personas que estuvieron más allegados a los apóstoles. Después siguió otra época que no recuerdo ahorita cómo se llamaba. Después surgió la iglesia católica, después surgieron algunos, ¿cómo se llamaban? Unas como, fue anterior a las reformas, fueron como unas reformas, pero no, que no fueron tan grandes como la reforma protestante que inició Martín Lutero, pero sí hubieron algunos reformadores que fueron surgiendo en algunas épocas. Y tampoco aquí el material de avance no habla de la reforma protestante y eso sí me duele un poco, ¿verdad? Porque es sumamente importante estudiar la reforma protestante, todos esos detalles que surgieron de ahí, pero bueno, lastimosamente obviamente son temas muy grandes que no podríamos cubrir y tardaríamos mucho tiempo en cubrir todo eso. Pero bueno, de la reforma protestante que inició Martín Lutero, al clavar las 95 tesis, ¿verdad? Y que de ahí se hizo una gran situación, ¿verdad? Y todo. De ahí surgieron varias denominaciones protestantes, por así decirlo, cristianos
evangélicos, aunque en ese momento pues no se le conocía como tal al inicio, ¿verdad? Entonces estaban los luteranos, el luteranismo, estaban los calvinistas o reformados también llamados, los anabaptistas, que muchos dicen de que de por ahí surgió los bautistas, pero hay otras que dicen que no, y los anglicanos, que bueno, todos ellos son cristianos protestantes, por así decirlo, pero tenían sus matices en cuestiones de doctrina. Por ejemplo, si es correcto bautizar niños, bebés, o no. Por ejemplo, el anabaptista no, ¿verdad? Nosotros que somos bautistas surgimos de alguna forma del calvinismo y de los puritanos. Hay otros que dicen que de los anabaptistas, pero bueno, el punto es de que nosotros, de acuerdo a nuestra doctrina y lo que entendemos en la Biblia, y yo creo que está bien claro ahí de cómo es el bautismo, pero bueno, se respeta a los que no consideran eso. Pues conocemos nosotros que el bautismo es por inmersión, porque así fue bautizado el Señor Jesús. Y a una persona que ya tiene razonamiento o una madurez suficiente como para entender el Evangelio y pues decidir o tomar ese paso de fe, de querer mostrar, de querer, mostrar un testimonio de su fe ante un grupo de personas o bueno, es un tema de testimonio, ¿verdad? Es un tema de un acto de fe, el ser bautizado. Entonces tiene que ser una persona que es mayor, pues no puede ser un bebé no está consciente de lo que está pasando, pues. Pero igual, son temas de alguna forma, no es que sea primordial una doctrina fundamental, aunque depende de ante los ojos de quien lo esté viendo, pero sí es una doctrina muy importante. Por eso es que nosotros somos bautistas, ¿verdad? Bueno, o sea, creo que la mayoría, pues, que estamos en este programa de avance, pues, somos de la Iglesia Bautista Miramonte. Ahí viene el nombre bautista, aunque, pues, ahí dependerá, pues, de cómo se interprete, pero como les digo, no es que si no se respeta la forma del bautismo como lo hacemos nosotros, no significa que son herejes o algo así, ¿verdad? Seguimos siendo hermanos. Hay otros temas que sí son fundamentales, por ejemplo, la Trinidad. Bueno, las 5 solas es importantísimo, que el Señor Jesús es el único eh, por quien nosotros podemos ser salvos, etcétera, ¿verdad? Otros temas. Pero bueno, continuamos. Entonces la iglesia bautista, el vocablo bautista es un nombre que describe a un cuerpo de cristianos hoy en día, ¿verdad? Se usó por primera vez en idioma inglés en el siglo XVII, o sea, en 1600X, ¿verdad? En adelante. Coincide con el tema de la Reforma Protestante. O sea, más o menos con los detalles que le mencioné, ¿verdad? Surgió de allá por los calvinistas, salieron los puritanos, otros dicen que de los anabaptistas, pero bueno, de la cosa que por ahí surgieron los bautistas. De ahí pues hacemos un salto un poco más grande, más adelante, hacia lo que conocemos como los bautistas en Norteamérica. O sea que de allá de Inglaterra pues se movilizaron algunas personas hacia el Nuevo Mundo que le llamaban en América, en este caso Norteamérica. Ahí venían puritanos, anglicanos, otros. Y pues podemos decir de que de estos bautistas del norte de América surgieron 3 etapas principales: el periodo colonial de 1639 a 1779, el periodo fluvial de 1780 a 1860, y el periodo universal de 1861 a 1988. Van a disculpar que esto es tema histórico, yo no soy experto en esto tampoco. De hecho, solo un versículo bíblico creo que hemos leído y lastimosamente así es, ¿verdad? Esto es pura historia, pura teoría. Pero es bueno que nosotros
sepamos sobre estos detalles para que podamos nosotros saber de dónde venimos. Entonces, los bautistas en Norteamérica. El comienzo se encuentra en la historia colonial, como se mencionó anteriormente, la primera etapa. Los fundadores eran ingleses y eran parte del sistema colonial inglés, o sea, tenían esa cultura. Las primeras iglesias fueron fundadas por hombres sin vínculos con los bautistas ingleses, o sea que probablemente eran puritanos, anglicanos, presbiterianos, no sé si ya estaban en esos tiempos, pero bueno, creo que no, pero bueno, eran múltiples cristianos protestantes, por así decirlo, en esos lugares. Muchos colonos bautistas en Inglaterra se adhirieron a las nuevas iglesias. Llevaron características y problemas de la madre patria. Recuerden que en estos tiempos hubieron muchas divisiones, habían diferencias de opinión referente a doctrinas, como les mencioné, el tema del bautismo, el tema de la cena del Señor, de si el cuerpo de Cristo representado en el pan realmente era así o existía realmente una transustanciación, que es la doctrina católica, o también Lutero creo que hizo una combinación de ambos. No sé, o sea, ahí habían temas doctrinales ahí que era complicado y esos problemas pues los llevaron en esos lugares también. Oficialmente surgieron primero en Nueva Inglaterra, luego en las colonias centrales y después en las colonias del sur. Vamos a hablar sobre los bautistas del norte. Desde 1845 hasta 1907, los bautistas del norte siguieron su asociación denominacional en base a la separación de entidades. O sea que hubo como una división entre los bautistas, ellos tenían ciertas doctrinas, no estuvieron de acuerdo con nosotros y bueno, eran un poco, diferentes doctrinas, ¿verdad? Coordinaban las fechas y los lugares de las asambleas generales para que los mismos delegados pudiesen asistir a varias, o sea que empezaron a surgir cultos en diferentes tipos de días, no necesariamente en domingo. La convención se reestructuró con el nombre de Iglesias Bautistas Americanas. Entonces aquí como que se hizo algo macro, algo así como una asociación de las diferentes iglesias del norte. Y, eh, y bueno, así se fue constituyendo todo esto. En este siglo ha sido muy activa en el movimiento ecuménico a nivel nacional e internacional. De hecho, creo que los bautistas del norte fueron un poco liberales, pero ahorita no me recuerdo bien el dato. No me acuerdo si eran los del sur o los del norte, pero hoy en día pues es una mezcolanza de cosas, ¿verdad? Que por eso es que se van, hay iglesias bautistas, que para decirles pues, inclusive iglesias luteranas, esas iglesias que surgieron de la Reforma protestante, ¿verdad? O hay iglesias de anglicanas, etcétera, que hasta están casando personas del mismo sexo. Entonces, ha habido como una degeneración, ha habido una mezcolanza, muchos se han separado de estas asociaciones y pues, pero como sabemos, el remanente fiel siempre va a estar, ¿verdad? Porque Dios siempre lo va a mantener. Bueno, con el tema de los bautistas del sur, la Convención Bautista del Sur se organizó en 1845 en Augusta, Georgia. Su modelo de funcionamiento fue de un solo cuerpo. Sin embargo, se nombraron dos juntas, misiones foráneas y misiones domésticas. Después se crearon otras dos, escuelas dominicales y jubilación para pastores. Eso es tema de historia, pues no vamos a tocar mucho sobre eso. Ahora, aterrizando, ¿verdad? Vamos de lo general a lo más particular, a lo más específico. La Iglesia Cristiana Evangélica en El Salvador. Bueno, entonces ya hablamos un poco cómo vino el Evangelio aquí en América, ¿verdad? Vino prácticamente del norte. Por esos cristianos que vinieron de Inglaterra, ¿verdad? Bueno, y más específicamente la línea bautista, que es la que estamos nosotros ahorita rastreando porque somos bautistas. De hecho, esto no le he mencionado, pero hay ciertas teorías, ¿verdad? Hay una persona que se llamó James Milton Carroll, que él tenía su teoría sobre el rastro de sangre
llamándolo así ese libro, de que, o dando a entender de que como que la línea bautista viene desde los tiempos de prácticamente de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, y él hizo una serie de, como de una investigación, ¿verdad? Y aquí les traigo, solo por historia, ¿verdad? Para que lo puedan tomar en cuenta. Y se dice de que hay como una línea bautista desde los principios, desde que el Señor Jesús vino aquí a la tierra. Y bueno, y dice que se ha mantenido esa línea bautista desde ese tiempo hasta nuestros tiempos. Esto no está en la Biblia, esto no es doctrina, no es que así es, ¿verdad? Sino que es una teoría que él tuvo y muchas personas lo creyeron, más que todo bautistas, obviamente, ¿verdad? Pero, pero bueno, o sea que hay personas que creen de que realmente los bautistas vienen desde los tiempos de Jesús, ¿verdad? Ahora pues ya no es muy común eso, ¿verdad? Personas que piensan eso, creo que se le llama landmarquismo, por si lo quieren investigar, algo, bueno, es algo interesante que para estudiar, ¿verdad? Pero no es que sea grabado en piedra eso, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Acordémonos de que lo que había mencionado anteriormente, ¿verdad? De que la iglesia el cuerpo de Cristo es espiritual, no es una denominación, porque si decimos que es una denominación, pues estamos cayendo en el exclusivismo, o sea, estamos cayendo en herejía prácticamente, porque todos los cultos así extraños, eh, donde hay falsos maestros, etcétera, tratan de ver eso, ¿verdad? Que esta es la única religión, esta es la única denominación la que salva, y no podemos ser así tan cortantes en ese sentido, ¿verdad? Obviamente hay doctrinas de primer orden, como por ejemplo, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Esas son cosas básicas del cristianismo que se tienen que respetar. Pero ya si una persona empieza a decir, bueno, sí, está bien, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, pero tenemos que hacer tal cosa para ser salvo. Por ejemplo, pertenecer a X iglesia para poder ser salvo. Eso ya es obra, ya descarta, ya se puede descartar, pues, porque o es por obras o es por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, como les mencioné, las obras son una evidencia, una consecuencia de la persona salva, pero no es que sea un requisito de salvación. El requisito de salvación es la fe sola, en solo Cristo. ¿Por qué? Por sola gracia, gracia de Dios. ¿Y dónde está todo eso? En la Biblia, sola escritura. ¿Por qué? Porque todo es para la gloria de Dios, solo del solideo gloria sería, para la gloria de Dios, que son las 5 solas de la Reforma Protestante como resumen, ¿verdad? Y es lo que tenemos que creer porque, pues sí, es lo más bíblico que se puede decir, ¿verdad? Que se puede llegar a concluir al leer toda la Biblia, pues es lo más bíblico. Bueno, aterrizando con esto, la Iglesia Cristiana Evangélica en El Salvador, antes de que el primer misionero evangélico llegara a El Salvador, las sociedades bíblicas, las agencias misioneras y ministerios evangélicos en la comunidad extranjera tuvieron una parte importante en la fundación de la Iglesia Evangélica en El Salvador. Las sociedades bíblicas, esas creo que están en Estados Unidos, creo que no estaban asociadas a los bautistas del norte o el sur, pero sí habían personas de ahí, pues. Pero bueno, la cosa es de que vinieron unos misioneros, se puede decir, y tuvieron un aporte muy importante en la fundación de la iglesia evangélica aquí en nuestro país. El representante de la Sociedad Bíblica Americana, Francisco G. Pensotti, no sé cómo se pronuncia, de nacionalidad italiana, pero radicado en Uruguay de la misión centroamericana, llegó a Costa Rica en 1892. Ya estamos acercándonos un poco más a nuestros tiempos, ¿verdad? En el año siguiente comenzó en El Salvador evangelizando y distribuyendo Biblias, dando a conocer la necesidad a las agencias misioneras de Estados Unidos del envío de misioneros a El Salvador. La verdad que hoy en día, pues, la iglesia cristiana evangélica en Estados Unidos está como en declive.
hay muchos problemas así con el progresismo y cosas así, ¿verdad? Y cosas extrañas, pero sin embargo, pues tenemos que agradecerles que gracias a esa obra misionera en esos tiempos en donde estaba más fuerte la iglesia evangélica, pues nosotros conocimos el evangelio. Entonces, eso es algo que agradecer. 2 agencias misioneras norteamericanas jugaron el papel de pioneras del evangelio en Centroamérica. La iglesia presbiteriana en Costa Rica y la misión centroamericana en El Salvador, que, bueno, la iglesia de la misión centroamericana creo que ya la conocen, hay una ahí en el centro, creo, o no sé si es el centro ahí todavía, creo que sí, y hay en Centroamérica, se puede decir, ¿verdad? Es bastante famosa. Esta última envió en 1896, o sea, esa última hablamos de la misión centroamericana en El Salvador. Envió en 1896 al reverendo Samuel A. Purdy, norteamericano, quien llegó a San Salvador el 12 de julio del mismo año, estableciéndose hasta en octubre. El 24 de octubre celebró su primer culto. El hermano Purdy murió al año siguiente de una infección de tétano. Bueno, hay cosas que en el designio de Dios, pues él sabe por qué pasan, ¿verdad? Pero la obra no se detuvo ahí, sino que continuó. En abril de 1887 llega el misionero Robert Herman Bender, quien se desempeñó en El Salvador durante 37 años. Fundó la primera iglesia en Ilopango en julio de 1898, aunque ya existía una iglesia evangélica en San Salvador, pero no oficialmente constituida. O sea, ahí pues ya había una iglesia, pero no hay suficiente data oficial como para exponer nombres, ubicaciones y todo eso, ¿verdad? La iglesia bautista en El Salvador. En 1909 vino el misionero bautista reverendo Percy Chapman con intención de ayudar al reverendo Robert Bender, misionero de la misión centroamericana. En 1910, a pedido del hermano Chapman, la Junta Misionera de la Convención Bautista del Norte, estamos hablando de los bautistas del norte, de lo que hablamos anteriormente, tomó el acuerdo de enviar a nuestro país al reverendo Lemuel Barnes para que hiciera un estudio acerca de la conveniencia de mandar a El Salvador misioneros para hacer una labor permanente. Vamos a ver una cronología de algunos sucesos para ver el tema ese de la iglesia bautista aquí en El Salvador. La primera iglesia bautista se constituyó en Santa Ana, luego la congregación de Atiquizaya, posteriormente en San Salvador y Chalchuapa. Yo creo, no estoy seguro, pero creo que ha de ser la que está en San Salvador, ¿verdad? Pero no estoy seguro, la verdad. Se organizó formalmente, la que está en el centro de San Salvador, ¿verdad? Se organizó formalmente la primera congregación bautista en la ciudad de San Miguel y ya habían iniciado las tareas de predicación en las ciudades de San Miguel, Usulután y La Unión. En 1961, la primera iglesia de San Salvador tenía misiones organizadas en la colonia Las Rábida, la que fue llamada Iglesia Bautista Betania. En 1962 se fundó en la colonia Dolores la tercera iglesia bautista de San Salvador, cuyo nombre fue el de la iglesia bautista Getsemaní. Y ya nos estamos acercando al tiempo de la iglesia bautista Miramonte, ¿verdad? Año 1967, el 9 de noviembre, se organizó la iglesia bautista Nazaret en Santa Tecla. Bueno, aquí hay un video que se lo voy a compartir por WhatsApp, porque ahorita no tenemos mucho chance de verlo, pero tiene que ver con la historia de los bautistas como tal. Entonces, aquí está como más detallado o más resumido y más bien expuesto el tema del origen de los bautistas. Entonces, se lo voy a compartir en WhatsApp. En algún momento que tengan tiempo lo van a poder revisar. Bien, ahora llegamos al tiempo de la Iglesia Bautista Miramonte. En 1970 llegaron a El Salvador 2 misioneros de nacionalidad norteamericana, reverendo Rolando Garlic, reverendo Bob Green. Acompañados por sus familias, oraron y buscaron la dirección de Dios para cumplir con el propósito de establecer una iglesia local en una colonia de clase media. Y ese dato es importante recalcar un detalle, ¿verdad? No por hacer acepción de personas, o sea, no buscaron una colonia de clase media por acepción de personas,
sino porque en ese entonces el evangelio prácticamente no había logrado penetrar en ese sector. O sea, esa fue la idea inicial, pues, se tuvo para la fundación de Iglesia Bautista Miramonte. En el mismo año, en junio, se agregó al equipo misionero el reverendo Bruce Bell, esta es su familia, entiendo yo, quien lideraba un grupo de unos 20 estudiantes de diferentes nacionalidades, México, Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica, que formaban el Instituto Bíblico Evangelístico Rodante, Ibero, alquilándose una casa en la calle Atlitlán de la colonia Miramonte que funcionaría como templo, además de otra casa para salones de clase y alojamiento a los miembros de Ibero. Entonces, así fue como surgió la Iglesia Bautista Miramonte, ¿verdad? Por eso se llama Miramonte, ¿verdad? Estuve en la colonia Miramonte, pero ahí en la calle de Atlitlán, y pues eran casas prácticamente las que, bueno, era una casa y creo que después se hicieron dos, o no estoy seguro de ese detalle, pero el punto es de que así iniciaron, ¿verdad? Después de varios meses, el 1 de noviembre de 1970 se estableció oficialmente la Iglesia Bautista Miramonte, con una membresía inicial de 44 creyentes, fundadores, bajo el pastorado del reverendo Bell. Esta es una foto histórica. Creo que por ahí hay caras conocidas, pero ahorita no me acuerdo quién de las caras conocidas ahí. La iglesia nació bajo la cobertura espiritual de la Baptist International Mission, organización norteamericana, pero después la Iglesia Bautista Miramonte se desarrollaría como Iglesia Bautista independiente. Las iglesias bautistas se caracterizan por eso, por no ser amarradas a una jerarquía de iglesias o a una asociación, aunque sí nos podemos asociar, podemos hacer alianzas con otras iglesias evangélicas, pero en sí muchas de las iglesias bautistas son independientes, tienen un gobierno congregacional, o sea, no están amarrados a un presbiterio, no están amarrados a una jerarquía episcopal, sino que su forma de gobierno es así, es congregacional. En la cronología referente a la Iglesia Bautista Miramonte, en 1974 se iniciaron misiones en diferentes lugares del país, comenzando en el Sunza, en Sonsonate, en Soyapango, que dieron lugar a la formación de varias iglesias. Creo que por ahí surgió la iglesia allá en Sonsonate, donde está el pastor Milton, pero no estoy seguro del dato. El reverendo Garlic y su familia regresaron a los Estados Unidos, y el reverendo Green se trasladó a San Miguel, donde comenzó una iglesia. En 1976, el pastor Bruce Bell tuvo que regresar a su país por haber sido expulsado ilegal y premeditadamente a causa de intrigas de un funcionario gubernamental, lo cual fue censurado por el mismo presidente de la República. O sea, que fue un rollo muy importante, muy injusto, pero bueno, se dieron las cosas así, ¿verdad? En 1978 fue nombrado como pastor principal de la iglesia el reverendo Jeff Adams, quien en 1984 regresó a su país. En 1982 sale a España el primer misionero de la Iglesia Bautista Miramonte. Un dato importante, lástima que no aparece el nombre de la persona o la familia que fue. En 1992 sale el segundo misionero hacia Marruecos. No me acuerdo del nombre, pero bueno. Después de la partida del reverendo Adams, la iglesia eligió al reverendo Harold Large, quien fungía como director del seminario. Para asumir el pastorado principal, dirigió la obra hasta 1993. En 1993 se nombra como pastor principal al reverendo Luis Martí, el cual finalizó su periodo el 31 de diciembre del 2016. Bueno, yo creo que la mayoría que estamos aquí, pues creo que, bueno, que están en el programa de avance, creo que conocieron o conocen al reverendo Luis Martí, que fue el pastor general hace unos años, ¿verdad? Y pues obviamente hoy en día el pastor principal de nuestra iglesia Bautista Miramonte es reverendo Mauricio Castellón. Bueno, son las 7:55, creo que terminé el material. Bueno, como no había mucha reflexión o meditación sobre textos bíblicos, creo que abundó el tiempo y pues hemos cubierto el contenido de la lección del programa de avance.
Bien, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Recordarles nada más que yo entré a la Iglesia Bautista Miramonte hace como 8 o 9 años, pero hay muchas cosas de la historia de la iglesia que no conozco. Entonces, si hay alguna pregunta o algo algo de la historia y pues yo no lo conozco, pues me quedaría de tarea de investigarlo, ¿verdad? Pero realmente no tengo todas las respuestas yo de la historia de la iglesia Miramonte y obviamente de toda la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana, no la conozco a detalle, ¿verdad? Pero bueno, si hay algo en que les pueda ayudar o apoyarles en investigar, pues con todo gusto. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún detalle, hermanos. Solamente, hermano,